Hay muchos nombres conocidos, así que mis saludos desde aquí. Vamos a compartir este webinario y como siempre comentarles que durante este desarrollo vamos a hacer algún ejercicio, normalmente hacia el final, así que si pueden darse el tiempo para reflexionar en ustedes mientras lo realizamos, sería genial. Bienvenidos otra vez y estamos haciendo este año un ciclo de webinars que tienen que ver con el balance y el equilibrio personal. Algo que creemos que es central, es un tema en el cual nos estamos enfocando cada vez más y es central para este momento de nuestras vidas y del mundo. Un momento en el que se requiere un balance y un equilibrio especial para sostener tanto cambio, e incertidumbre y movimiento como el que esta época nos trae. Es una época simplemente agitada y desafiante y por eso nos invita a balancearnos y equilibrarnos. Y en este momento estamos trabajando con varias áreas de balance y en este encuentro de hoy queremos traer el balance entre el dar y el recibir. El dar y el recibir viéndolo como un ciclo equilibrado, que si miramos cómo este ciclo sucede, por ejemplo, en la naturaleza, en equilibrio, el dar y el recibir son fenómenos de intercambio que suceden como en un ciclo que en la naturaleza aparece de manera muy eficiente en varios ejemplos. Un ciclo donde el dar y el recibir, cuando ocurre, es un ganar-ganar para ambos. Por ejemplo, aquí vemos una foto de una flor y una abeja, y las abejas, mientras extraen el néctar de las flores, también cumplen esta función esencial para ellas, que es la polinización. Ese es un dar y un recibir de mucho provecho. Y como la naturaleza nos los muestra, entonces sabemos que es posible. Ahora, ¿qué ocurre cuando llevamos este fenómeno de dar y recibir, que obviamente es natural y que también nos compete a nosotros? ¿Qué ocurre cuando aparecen los seres humanos? Lo que a veces nos ocurre es que el equilibrio entre este dar y este recibir depende de la manera en cómo nosotros nos veamos a nosotros mismos y a los demás. No es que ocurre de manera natural, equilibrada y en simultáneo como entre las abejas y las flores. Y como nos veamos a nosotros mismos, influye en nuestro ciclo del dar y el recibir. Por ejemplo, si yo me considero una persona abundante y con mucho para brindar, en general voy a dar y compartir. Y por otra parte, si yo me considero carente o con pocos recursos, naturalmente voy a cuidar lo poco que tengo y esperar recibir de los demás. Y esto es como si lo viéramos en lo que apunta al dar y al recibir. Sin embargo, no vamos a estar naturalmente como personas 100% abundantes de todo, y tampoco somos personas 100% carentes de no tener nada que dar, o sea, ni en el extremo de la abundancia ni en el extremo de la carencia estamos como personas. Todos somos abundantes de algunas cosas y carentes de otras. Y justamente en el ciclo del dar y el recibir, ese ciclo que cuando fluye y fluye en equilibrio, se genera el ganar-ganar, en ese ciclo del dar y el recibir nos complementamos. Vamos a mirar este balance entre el dar y el recibir de una manera más profunda, no mirando como consejos, porque todos ya sabemos, obviamente, que hay ciertos desbalances que nos pueden pasar en nuestra vida en relación a lo que damos y a lo que recibimos. Lo vamos a mirar como justamente dónde están los extremos de ese desbalance. Cuando ocurre el desbalance es que nos movimos a un extremo de alguno de estos lugares y necesitamos encontrar el punto medio, como lo vimos en algunos otros webinarios, ese punto medio, que es el que de verdad nos lleva a la efectividad. Así que vamos a hablar. Esta foto es muy bonita, de dos manos, una escultura que diagrama este balance entre el dar y el recibir como un círculo. Vamos a hablar de este balance entre el dar y el recibir haciéndonos primero esta pregunta, ¿no?
Si yo les pregunto en este momento, ¿cómo es el grado de equilibrio que vos percibís en tu vida que existe entre el dar y el recibir? ¿Se siente equilibrado ese ciclo? O quizás se percibe como si yo en este momento estoy necesitando recibir más, porque así lo necesito, o en este momento me doy cuenta que estoy dando más de lo que puedo dar y no siento que estoy un poco en el equilibrio, ¿sí? Depende cómo vos te percibas, porque cada uno de nosotros es el que mejor sabe dónde está ese grado de equilibrio. Lo que vamos a revisar entonces es un poco cómo ocurren los desbalances, cuando nos desbalanceamos, qué nos puede llegar a ocurrir, hacia qué grado o extremo de desbalance tendemos a ir por la personalidad que tenemos y cómo reparar, cómo regresar un poco a este equilibrio, ¿sí? Y esto es lo que vamos a empezar a ver mirando en principio qué significa el extremo del dar excesivo, del dar en exceso. ¿Qué es dar en exceso? Porque parece, si lo miramos desde algunas tradiciones, que dar nunca es excesivo, siempre deberíamos estar dando, y sin embargo hay un extremo del dar excesivo que nos perjudica. En cualquiera de estos ciclos, estar en un extremo es perjudicial. Entonces, en cualquiera de estos ciclos de balance que estamos viendo, aquí hay una foto, ¿sí? Que podría llegar a ser de una mamá agotada, em, que justamente puede llegar a estar en alguno de esos extremos del dar excesivo. Y lo que planteamos es esto: cuando una persona da o brinda de manera excesiva, muchas veces está en ese punto de desbalance porque no está percibiendo sus propias necesidades. ¿Qué significa? Bueno, primero vamos a revisar cuando damos en exceso, normalmente ¿qué damos? Las personas cuando brindamos cosas o cuando damos, no vamos a estar hablando aquí de dinero, vamos a estar hablando de muchas más cosas que damos y podemos darlas en exceso. Cuando damos en exceso, damos tiempo, damos atención, damos esfuerzo, damos colaboración. ¿A quién damos todo esto? Obviamente lo damos a las personas que nosotros consideramos que es importante que lo reciban de nuestra parte. A veces lo damos a nuestros hijos, a veces lo damos a nuestra organización, a nuestra familia, al mundo entero, a la comunidad, no sé. Cada uno de nosotros sabe hacia dónde da y normalmente damos esto: tiempo, atención, esfuerzo, colaboración, nuestra energía, damos nuestra energía. ¿Y a qué? A todo esto que estamos hablando. Aunque cuando damos en exceso y con toda esta buena razón para dar, si llegamos al exceso, alteramos el balance necesario para recuperar esa energía, porque cuando damos energía de esta manera, necesitamos recuperarla. ¿Y por qué pasa que si nosotros damos mucho a otras personas o al trabajo o a nuestros hijos o a lo que requiera nuestra energía o nuestro foco en este momento, por qué alteramos el balance de tal forma que a veces no recuperamos la energía suficiente que damos para que este ciclo sea equilibrado? Bueno, este desbalance ocurre normalmente por el modelo de mundo que opera en nosotros de manera consciente o inconsciente. Y este modelo de mundo está actuando todo el tiempo. Y está actuando todo el tiempo sin que nosotros a veces nos demos cuenta dónde está la raíz que está operando para que suceda esto. Así que directamente vamos a ir a la raíz que hemos visto trabajando como coaches en muchos clientes que dan en exceso y que cuando dan en exceso tienen sus consecuencias justamente en la falta de recuperación de su propia energía. Normalmente un modelo de mundo que ocasiona un dar excesivo tiene una serie de afirmaciones internas o mandatos o creencias que son de este estilo. Por ejemplo, si yo no doy, soy una persona egoísta. O tengo que dar para recibir. Algo así como: para recibir en la vida es necesario que yo siempre esté dando, porque si no, no recibo. Otra creencia común: si alguien me pide algo, yo debo dárselo siempre, como si fuera un mandato de siempre, en todo momento.
algo muy habitual en las personas que se exceden en el dar, una creencia que dice, yo soy un ser ilimitado, siempre abundante, algo así como de manera inconsciente estar sintiéndose sin límites, con abundancia siempre, o algo así como creer esto, yo siempre puedo dar, de la mano de algo que a veces no se percibe, que es esta creencia central, yo no puedo tener necesidades, o pedir es molestar, o creer los demás no pueden darme lo que necesito, los demás siempre necesitan más que yo. Si algunas de estas creencias o algunas de estas frases resuenan quizás con parte de tu modelo de mundo, entonces puede llegar a ser interesante y quizás pueda existir un desbalance más en el dar directamente en la vida sin que nos demos cuenta, porque el dar en exceso estructuralmente se debe al no reconocer los límites, no reconocer los límites de nuestra humanidad. La persona que da en exceso no reconoce sus límites humanos, se siente que puede darlo todo y no necesita nada. Y esto surge simplemente porque, bueno, probablemente, así como se fue construyendo su personalidad, aprendió más que era mejor dar que recibir, o que no era posible recibir, así que básicamente su función era dar. Y se acalla la voz que habla acerca de lo que necesitamos nosotros, ¿sí? Como si eso no estuviera tan presente o no fuera tan importante, ¿sí? Con lo cual, este dar en exceso, normalmente debido a este tipo de modelo de mundo que no reconoce los límites y por eso se excede en el dar sin espacio para recuperar la energía, normalmente, ¿por qué se genera o qué hay debajo de ese modelo de mundo? Y bueno, los miedos que siempre, cuando no se gestionan y sobre todo de pequeños no los gestionamos, quedan instaurados sin que nos demos cuenta. Básicamente son los miedos con los cuales es importante trabajar en este momento y mirarlos, mirarlos y mirarnos. Entonces esto va muy directo, lo que estoy comentando, a los miedos que muchas veces sostienen ese modelo de mundo. Por ejemplo, dar en exceso por miedo a que no me quieran tal como soy o por miedo a que no me aprecien con mis necesidades o simplemente miedo al dolor de no recibir o miedo al rechazo o porque si pido probablemente no reciba o miedo a la mirada insensible de un otro. Cosas que quizás se gestaron en nuestra realidad y que hoy esos miedos siguen estando sin que nosotros nos demos cuenta, o a veces sí nos damos cuenta. Y eso nos invita más a dar, ¿no? Y a no a recibir. Desde estos miedos, como dice aquí, la persona vive desde lo que se llama una falsa abundancia, como si siempre fuera abundante, y cae en la trampa del servicio que muchas veces genera a otras personas dependientes. Normalmente las personalidades que dan en exceso, creyendo que con eso están ayudando a muchos otros, cuando ese exceso se instaura, lo que ocasionan como perjuicio en las demás personas es dependencia, porque los demás son dependientes de ese dar, como que se descansan o quizás no desarrollan sus propias habilidades o sus propios recursos porque están al lado de alguien que da en exceso. Y el dar en exceso genera seres dependientes. Y esto lo traigo de manera muy directa porque a veces las personalidades que tienen una gran tendencia al servicio siempre que, sienten que siempre ayudan dando y muchas veces no ayudan dando, perjudican por esto de generar dependencias. Entonces, desde este lugar, ¿qué consecuencias tiene el exceso de dar? Bueno, el dar más que el recibir puede generar agotamiento, obviamente, en cualquier persona. También falta de cumplimiento, porque cuando se quiere dar en exceso, muchas veces se dice sí a todo, no se puede decir que no, el no, tener habilitado el no para marcar límites o los no saludables que marcan esas fronteras saludables para nosotros, y entonces dejamos de cumplir, quizás por un exceso de dar al decir que sí a todo.
y eso termina siendo una consecuencia negativa. También puede generar un exceso de dar resentimiento o mal humor en personas que dan mucho, ya sea por agotamiento, por a veces falta de agradecimiento, terminan preguntándose a veces ¿para qué estoy dando tanto? Otra consecuencia negativa es la que comentábamos recién, que otros dependan de mí. Genera dependencia de personas o sobreprotección porque yo lo hago por ti, deja que a mí no me cuesta nada, yo igual puedo. Esta sensación, ¿no?, de falsa abundancia, como dijimos, y por supuesto genera un descuido personal o de la propia salud porque la persona está más en el dar hacia afuera que en el darse, en el recibir. El darse es el recibir que vamos a ver y descuida su salud o incluso su disfrute por desbalance, simplemente por agotamiento, por no recuperar energías. Así que, ¿tiene graves consecuencias el exceso de dar? Sí. Las personalidades que están tendientes a este extremo del desbalance a veces no lo ven y quizás hasta sea desafiante que se pueda estar hablando de este tema o que yo lo traiga tan directo en este momento. Y sin embargo, lo vemos y como coach lo veo y también personalmente lo veo, así que es algo que hay que explorar. Ahora, ¿cómo es una persona entonces típicamente desbalanceada por un exceso de dar? Básicamente es una persona que no percibe sus propios límites y necesidades, o una persona que se ha desconectado de sí misma en función de estar pendiente de los demás, y que con eso genera dependencias de otros hacia sí en su compulsión por dar. Obviamente una mamá de hijos pequeñitos que son dependientes de sí, a veces llega al extremo de dar y como puede llegar a ese extremo de dar porque sus hijos son dependientes de ella al extremo, o también un papá o una empresa cuando está recién creciendo, que es como un ser que nace, también requiere muchísimo. Y en esos momentos es cuando es más importante no ingresar en este extremo de dar. No por evitar la dependencia, porque la dependencia va a estar, sino por seguir pudiendo nutrir a ese ser que es dependiente y balancear la recuperación de energía. Y para eso, importantísimo que una persona que esté en el exceso de dar pueda reconectarse con sí misma y volver o con sí mismo a percibir sus propios límites y necesidades, revisando en su modelo de mundo si hay algo que le impida ver que es un ser con límites y necesidades, porque eso es lo que más sostiene el extremo del dar en exceso. Espero haber hablado aquí bastante de lo que es este extremo. Cualquiera de ustedes, si siente que ha llegado a este extremo, entonces lo comprende claramente. Y igualmente importante es comprender el otro extremo, el extremo del recibir en exceso. Y algunas personas me podrían llegar a decir, pero ¿existen personas que reciben, que están en el extremo del recibir en exceso? Sí, claro, si no este ciclo no ocurriría y este desbalance no ocurriría. En el extremo del dar en exceso también existe, como en un péndulo hacia el otro lado, el extremo del recibir excesivo. Y vamos a conversar un poco de este otro extremo. ¿Qué es el recibir excesivo? Cuando una persona se esfuerza en recibir más que en dar, muchas veces lo que no está percibiendo justamente es lo que tiene para dar. Y por eso a veces estos son los casos como más difíciles de comprender. Digo, porque como veo que es más difícil comprender el exceso de recibir que el exceso de dar, que como que mucha gente valora el exceso de dar, aunque sea un problema. Sin embargo, el exceso de recibir parece que no se comprende tan fácilmente. Y cuando recibimos o las personas recibimos en exceso, ¿qué recibimos en exceso? Bueno, recibimos en exceso, por ejemplo, ayuda. Recibimos ayuda en exceso o recibimos aliento en exceso o recibimos valoración en exceso desde afuera en lugar de tenerla de adentro o recibimos en exceso la mirada del otro. Recibimos en exceso cosas que vienen de afuera y quizás nos desconectan de lo que nosotros deberíamos recibir de nosotros mismos. Cuando recibimos todo de afuera, la ayuda, el aliento, la valoración, cuando recibimos en exceso todo eso de afuera, entonces alteramos
el balance necesario para percibir nuestro propio potencial. Es exactamente lo contrario que en el exceso del dar, ¿no? Aquí se altera de una manera importante el darnos cuenta de lo que nosotros tenemos dentro, porque estamos en un exceso de recibir. Y para darnos cuenta un poquito, ¿qué hace que ocurra este desbalance? ¿Sí? Que obviamente, típicamente, para que ocurra este desbalance no estamos hablando de una madre agotada con sus hijos, o no estamos hablando de un empresario agotado en su empresa por dar, estamos hablando de otro tipo de personalidades. Por ejemplo, estamos hablando de una pareja, un hombre o una mujer en exceso, recibiendo en exceso valoración de su pareja o un colaborador en una organización recibiendo en exceso eh, lo que es la valoración, por ejemplo, de parte de la empresa, o la seguridad la recibe en exceso solo de la empresa, de manera que si no está en la empresa ya pierde toda la seguridad, porque su seguridad la recibe solamente desde afuera. El exceso de recibir es el exceso de recibir cosas solo desde afuera sin notar lo que hay dentro. Y esto también lo origina un modelo de mundo consciente o inconsciente que tiene otra serie de frases, mandatos o creencias. ¿Qué modelo de mundo ocasiona un exceso de recibir? Bueno, un modelo de mundo donde la persona cree, por ejemplo, yo no soy suficiente o siempre me falta algo o donde la persona cree no tengo nada bueno para dar. Los demás tienen más o son mejores que yo. Yo soy un ser carente. Y este es un modelo de mundo también complejo. Por ejemplo, la persona también puede creer, todo lo logro con mucho esfuerzo. Solo el esfuerzo hace que yo pueda recibir y tengo que recibir y entonces me esfuerzo de manera inhumana por recibir. O también puede creer, siempre hay algo mejor que lo que tengo ahora y entonces estoy buscando recibirlo. O simplemente puede tener un mandato en el que se diga, tengo derecho a recibir, como muchos en la etapa adolescente podemos llegar a tener, y hay muchos adolescentes que siguen con ese mandato todo el tiempo. Tengo derecho a recibir y yo tengo derecho a recibir, pero desde un lugar en el que no tengo nada para dar. O también estas creencias un poco más complejas, cuando la persona cree que nadie sufre tanto como yo. Nadie sufre tanto como yo, por eso yo merezco recibir más que nadie, ¿sí? El recibir en exceso lo que origina es una carencia, porque parte de la carencia. El recibir en exceso no reconoce el potencial propio de la persona. Es algo así como que la persona siente que no tiene nada bueno para dar y entonces necesita recibirlo todo. Y recibe en exceso cosas que deberían estar dentro de sí misma, ¿sí? Recibe valoración, recibe seguridad, recibe amor, recibe muchas cosas que debería encontrar también dentro suyo. Por eso el recibir es excesivo, ¿sí? ¿Qué hay debajo de este modelo de mundo? De alguien que se considera un ser carente o no suficiente. Y bueno, también es miedos, muchos miedos. Miedo a no ser merecedor, miedo a no ser suficiente, miedo al abandono, miedo a no ser considerado, miedo a no poder valerse por uno mismo. Y estos son los que generan el exceso de recibir, porque desde estos miedos una persona vive desde lo que se llama la falsa carencia. El otro extremo de la falsa abundancia es la falsa carencia, sentir que no tengo nada. Por eso es falsa la carencia. Y cae en la trampa de depender de los demás. La trampa que existe aquí en este exceso de recibir es la dependencia de otros o la dependencia de otras cosas externas a mí. Y cuando estamos o conocemos a personas que están en el exceso de recibir, y vamos ahora también a comentar que podemos movernos de un extremo al otro, como en un péndulo, pero normalmente las consecuencias que tiene el exceso de recibir justamente son las que ya hablamos, pero aquí están resumidas, la falta de independencia. Si yo estoy recibiendo en exceso,
Al fin y al cabo, no soy un ser independiente, la falta de valoración personal, porque mi valor me viene, no lo tengo yo. El vivir desde la demanda, personas que normalmente son muy demandantes, justamente demandantes porque están en el exceso de recibir, o el vivir desde estados de queja o victimitis, yo no puedo y los demás deberían hacer esto por mí. Este es el exceso, está en el exceso del recibir con la consecuencia para mí la más grave, la dependencia emocional. La dependencia emocional. Yo necesito recibir una sonrisa, un cariño de alguien para sentirme bien, porque si no recibo me siento mal. La dependencia emocional es uno de los, para mí, consecuencias más graves del exceso de recibir, porque como que el otro tiene el control remoto de mis emociones, ¿sí? Y según lo que apriete, el botón que apriete, yo así me voy a sentir. Estas son las consecuencias del exceso de recibir, que como es una persona desbalanceada en un exceso de recibir, bueno, como lo vemos aquí, esta es una foto un poco dramática, una persona que no percibe sus propias potencialidades y cualidades únicas y comienza a depender de otros en su compulsión por recibir. Así que con esto que les estoy trayendo, creo que está claro lo que es un exceso de recibir y cómo lo vive una persona. Es un lugar de alto sufrimiento, o de alta demanda, aunque no lo perciba de manera consciente la persona. Y con esto estamos mirando cómo es este efecto péndulo, porque en realidad en todos estos desbalances hemos dicho que no necesariamente estamos en un extremo. Como un péndulo va de un extremo al otro, las personalidades humanas también van de un extremo al otro. Y lo que puede llegar a pasar es que por mi exceso de dar, a veces caigo en el exceso de recibir, o por mi exceso de recibir, a veces caigo en un exceso de dar. ¿Cómo es esto? Lo puse como en frases, ¿no? Frases que he escuchado. Por ejemplo, esta persona que ha estado durante un tiempo en el exceso de dar. Dice, he entregado tanto de mí que ahora ya no quiero dar más nada a más nadie. Y no sé si han escuchado estas frases, pero personas que de repente ya no quieren dar más nada a más nadie porque van hacia el otro extremo, porque lo han dado todo sin recibir lo que necesitaban, en eso de no medir sus propios límites y necesidades. Y por otro lado, tenemos el otro extremo, la persona en el exceso de recibir que dice, voy a entregar mi vida entera con tal de recibir lo que necesito. En un exceso de recibir, de necesidad, de carencia, entregan su vida entera, a veces a algo, sin poder percibir su propio potencial. Y terminan dándolo todo por sentir que no tienen nada. Y estos extremos, que yo estoy hablando de extremos un poco fuertes, pero que en realidad nos hacen percibir un poquito más qué es el desbalance entre el dar y el recibir. Y desde esto que hemos compartido hasta aquí, me gustaría proponerles que pudieran hacer un ejercicio en ustedes para revisarse, como siempre lo hacemos. Primero, contándoles qué sería balancear el dar y el recibir entonces. ¿Qué es balancear y el recibir y de dónde surge? Bueno, surge de reconocernos como seres humanos, tanto con posibilidades y potencialidades para aportar a otros, como con necesidades y limitaciones humanas que necesitamos atender. Por eso aquí dice, ¿qué sería balancear el dar y el recibir? Bueno, reconocernos como seres humanos con posibilidades para aportar y a la vez con necesidades que satisfacer. Y en el equilibrio de reconocer nuestros límites y nuestras potencialidades, entonces surge el balance entre el dar y el recibir, porque yo voy a poder dar sabiendo cuándo detenerme y recibir, y voy a poder recibir sabiendo que tengo también para dar. Esto depende de cómo nos veamos a nosotros mismos y este es el secreto de balancear
este punto. Por eso el ejercicio que les voy a proponer tiene que ver con hacernos esta primera pregunta. En principio, preguntarte cómo te ves a vos mismo, a vos misma habitualmente en tu personalidad en relación al balance dar-recibir. ¿Hacia el extremo del dar o estás hacia el extremo del necesitar recibir? ¿Hacia dónde se mueve más tu personalidad? ¿Hacia el extremo del dar o hacia el extremo del necesitar recibir? Aunque después hagas como el péndulo, ¿hacia dónde naturalmente vas primero? En función de lo que hemos conversado hasta aquí, el extremo del dar tiene que ver con no percibir nuestros límites y necesidades. Ir hacia el extremo del recibir tiene que ver con no percibir nuestras potencialidades. ¿Hacia qué extremo te vas naturalmente? Y una vez que ya lo hayas visto, como para empezar a balancearte, te invito a que te hagas esta siguiente pregunta. ¿Qué crees vos que tenés para dar? ¿Qué tenés para dar naturalmente? Como persona que sos, en los roles en los que estás, ¿qué crees que tenés para dar? Y luego la invitación es a que te preguntes, ¿qué crees como persona que sos que necesitas recibir? ¿Qué crees que necesitas recibir? Quizás te estás dando cuenta que para dar tenés, no sé, por ejemplo, tengo energía para dar, soy una persona que puedo animar a otros, motivar a otras personas. em, por ejemplo, tengo seguridad para dar, o quizás tengo amor para dar, o quizás tengo capacidad de escucha para dar. ¿Y qué crees que necesitas recibir? Bueno, yo necesito recibir quizás lo mismo que doy, o quizás lo que necesito recibir es como, por ejemplo, la mirada del otro, comprensiva, o lo que necesito recibir es más disfrute, lo que necesito recibir de otras personas es comprensión, ánimo, aliento. ¿Qué necesito recibir? ¿Cuáles son las necesidades que estoy teniendo hoy? O quizás necesito recibir de mí, aunque también normalmente necesitamos recibir de otros. Quizás necesito recibir solamente ayuda para poder descansar, no lo sé. ¿Qué necesitas recibir y qué tenés para dar? Y luego, una vez que pudiste o mirarlo en voz o aún mejor anotarlo, qué tengo para dar y qué necesito recibir en mi vida hoy, esta siguiente pregunta es como para que surja el balance. ¿Qué es importante que reconozcas más en vos para encontrar tu equilibrio entre el dar y el recibir? ¿Qué es importante que reconozcas más en vos? ¿Lo que tenés para dar o lo que necesitas recibir? ¿Qué necesitas reconocer más en vos? Hay personas que me dicen, yo necesito reconocer más en mí mis propias necesidades y limitaciones. Hay otras personas que me dicen, lo que necesito reconocer más en mí es todo lo que yo también tengo y no tengo que recibir de otros. ¿Qué es importante que reconozcas más en vos para encontrar tu equilibrio entre el dar y el recibir? Y una vez que lo hayas visto, entonces, si necesitas reconocer más tus límites o tus necesidades, ¿cuál sería un primer paso para ese, para eso?
para reconocer más tus límites o necesidades, ¿qué estarías haciendo en primer lugar? ¿Sería decirle a alguien que necesitas ayuda? ¿Sería disminuir tus horas de trabajo? ¿Sería darte un tiempo más para hacer qué? ¿Qué te gusta? Si necesitas reconocer más tus límites o necesidades y normalmente te vas al extremo de dar, ¿cuál sería un primer paso para equilibrarte? Y por otro lado, si necesitas reconocer más tu potencialidad, tus recursos, ¿cuál sería un primer paso para eso? Quizás necesitas reconocer tu capacidad para, ¿para qué? Quizás necesito reconocer más mis logros, lo que he logrado en la vida. Y eso me permitiría no ser tan dependiente de que otros me digan que voy bien. Si necesitas reconocer más tus recursos o tu potencial, ¿cuál sería un primer paso para eso? Quizás hacer una lista de lo que has logrado hasta ahora en la vida. No lo sé, pero en cualquiera de los casos, restablecer el equilibrio entre el dar y el recibir parte de entonces reconocer dónde estoy y empezar a considerar equilibradamente lo que yo traigo y también lo que necesito. Y hasta donde hayamos llegado un poco en el ejercicio, simplemente por dejar un espacio y por un tema de tiempo, me gustaría cerrar este webinar con esta frase que me parece muy significativa para esto que trabajamos hoy. Esta frase que dice, no eres más que una gota en medio del océano y a la vez eres el océano contenido en una gota. Así que de mi parte, estimados, muchísimas gracias hasta aquí por estar compartiendo este espacio. Como siempre, les invito a que si tienen alguna pregunta, algo, alguna reflexión que quieran compartir en relación a este espacio de balance personal, algo que haya sido útil, que se estén llevando, quizás que podamos tener unos minutos para compartirlo. Gracias, gracias por dar tu tiempo. Me dicen gracias, yo recibo mucho al compartir estos webinarios y me gusta dar esto que puedo dar de mi parte. Algo más que haya surgido en la reflexión hacia sus vidas, que podría ser importante compartir por otros, que lo pueden hacer por chat? Me dicen me quedo con mucho para trabajar, gracias a ustedes. También están trayendo, gracias por ayudarme a darme cuenta. Qué bueno si encontraron un darse cuenta, que eso es algo súper importante. Por las reflexiones que nos permiten, entonces están llevando reflexiones a partir de estas instancias. Alguien comparte, vivir desequilibrada me llevó a un agotamiento extremo, claro. Me imagino que es más en el extremo del dar en exceso, entonces, cuando uno ya reconoce, ¿no? Uno de los extremos. Y ojalá que te haya permitido ver alguna cosa, ¿no? Este webinario en relación a eso. Em, Gracias, son muchos agradecimientos. Es muy enriquecedor para mí recibir todos sus agradecimientos, ya que estamos hablando del dar y el recibir, ¿sí? Buenísimos y suma montones. Estimados, de mi parte, gracias, ¿sí? Eh, Me están diciendo por aquí, pensé que iba a ser un webinario fácil, pero me dejó con mucha cosa para reflexionar con respecto a llegar a ese equilibrio. Estos webinarios en general no son tan fáciles, vamos a decirlo así, pero sí que son muy directos. Así que espero que no sea difícil, pero sí directo. Muchísimas gracias a ustedes. No están quedando preguntas, pero sí excelentes reflexiones, ¿eh? Importantísima conversación en estos días. Mm, Muchísimas gracias a ustedes. La verdad, lindo verlos a tantas caras que estoy saludando ahora. Infinitas gracias a ustedes.